Saludos compañeros. En esta exposición le vamos a venir a explicar sobre la unidad de control. Este grupo está conformado por Ángel Mercado y mi persona Kevin Pavón. Esperemos que este video sea de su agrado. Bien, la unidad de control es imprescindible para coordinar los diferentes elementos que tiene el computador y hacer un buen uso de ellos. Si las unidades funcionales del computador se coordinan y se controlan correctamente, es posible aprovechar todas las potencialidades de las mismas. La función básica de la unidad de control es la ejecución de las instrucciones, pero su complejidad de diseño no se debe a la complejidad de estas tareas, sino a la sincronización que se debe hacer de ellas. Cada una de las operaciones se realizan durante la ejecución de una instrucción, se llama microoperación, y son la base para diseñar la unidad de control. La función básica de las microoperaciones es la transferencia de información. Este proceso de transferencia puede implicar solo mover la información, pero también transformarla. Aquí tenemos los tipos de microoperaciones, que son la transferencia interna, que son operaciones de transferencia entre registros internos del procesador, la transferencia interna con transformación, que son operaciones aritméticas o lógicas utilizando registros internos del procesador, y por último tenemos la transferencia externa, que son operaciones de transferencia entre registros internos del procesador y registros externos del procesador. Ahora tenemos la ciclo ejecución lectura de la instrucción. La fase de la lectura de la instrucción consta de 4 pasos, que es de mar a PC, que se pone el contenido del registro PC en el registro mar. Tenemos la MBR memoria, que se lee en la instrucción. Tenemos la PC, que se incrementa la PC tantas posiciones de memoria como se han leído, y la IRMBR, que se carga en la instrucción del registro IR. Ahora, el ciclo de ejecución de lectura de los operandos fuentes. El número de pasos que hay que hacer en una fase depende del número de operandos fuentes y de modo y direccionamiento utilizados en cada operando. Si hay más de un operando, hay que repetir el proceso de cada uno de los operandos. El modo de direccionamiento indica el lugar en el que está el dato. Si el dato de la instrucción misma no haya que hacer nada porque ya tenemos la misma instrucción. Si el dato de un registro no hay que hacer nada porque ya lo tenemos disponible en un registro dentro del procesador. Y si el dato de la memoria hay que llevarlo al registro MBR. Y la mayor parte de los juegos de instrucciones no permiten especificar dos operandos, fuentes con acceso a la memoria, ya que el dato obtenido se deja en el MBR y por lo tanto se especifican dos operandos de memoria si deberían guardar el primero temporalmente o en otro registro, lo que causaría un retraso considerable en la ejecución de la instrucción. Ahora tenemos lo que es el ciclo de ejecución de una instrucción y almacenamiento operando, que es el número de pasos que hay que realizar en esta fase. Depende del código de la instrucción, del modo que el direccionamiento utilizado para especificar el operando de destino. Tenemos la ciclo de ejecución, comprobación de interrupciones, que es en esta fase. Si se ha producido ninguna petición de interrupción, no hay que ejecutar ninguna microoperación. En el caso contrario, hay que hacer un cambio de contexto, hay que guardar el estado del procesador y poner el PC en la dirección de rutina que da el servicio de la interrupción. Ahora, las señales de control y temporización. Una señal de control es como una línea física que sale de la unidad control y va hacia uno o más dispositivos del computador, por lo que circula una señal eléctrica que representa un valor lógico 0 o 1 y según de los cuales el dispositivo que está conectado se activa por flanco o nivel. Aquí tenemos en la imagen como se ven los pasos en la ejecución P1 y los pasos de la ejecución P1. De la siguiente instrucción se reinicia en cada fase, reiniciando cada instrucción. En esto tenemos la lectura de la instrucción, la lectura de los operandos de la fuente y la ejecución de la instrucción y almacenado del operando de destino. Y sin olvidar el periodo de la señal del reloj del ciclo de reloj. Ahora los dejo con mi compañero Ángel Mercado. Saludos compañeros, profesor. Continuando con el tema de nuestra exposición, en este momento yo les voy a hablar sobre agrupación de microoperaciones. Bien, tenemos que, en cuanto al tema de la agrupación de microoperaciones,
tenemos que la unidad de control cableada es un circuito combinacional que recibe un conjunto de señales de entrada y lo transforma en un conjunto de señales de salida, que son las señales de control como tal. Las técnicas de diseño se clasifican en dos categorías principales, que es el control del cableado y el control del microprogramado. Ahora bien, en cuanto a eso, en la siguiente lámina vamos a ver la organización de la unidad de control del cableado, donde tenemos en este diagrama de bloques cómo se estructura esta organización de la unidad de control del cableado, compuesta por el reloj, el registro de instrucción, el registro de estado, el decodificador de instrucción, el control de estado y la lógica del control. Seguidamente, bueno, tenemos que la función básica de este módulo es decodificar la instrucción. Una vez que se decodifica la instrucción, se obtiene la información del registro IR y proporciona una salida independiente para cada instrucción de la máquina como tal. También se encarga del suministro de suministrar valores de forma inmediata al bus interno del procesador para trabajar con los valores de esto. Ahora, hablándoles sobre lo que es el siguiente punto, que es el decodificador de la instrucción, tenemos que la función de este módulo es contar de algún modo los pasos dentro de cada fase del ciclo de ejecución de la instrucción. Además de esto, esta función recibe la señal del reloj y las señales de la lógica del control necesario para controlar las fases del ciclo y su ejecución. Además de esto, también genera una señal diferente para cada paso que dentro de la fase de ciclo de ejecución, y las señales para identificar se ejemplifican en un ciclo de ejecución. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el control de estado. En cuanto al control de estado se refiere, tenemos que es un circuito combinacional que efectúa las operaciones lógicas necesarias para obtener las señales de control correspondientes en una microoperación. Este recibe señales dentro de los módulos de la unidad que controlan el cableado. Además de esto, registra el estado y suministra información que resulta o da como resultado que la microoperación del módulo se efectúe en un control de estado. Ahora, hablándole sobre lo que es la lógica de control, tenemos que en microprogramación es la metodología para diseñar la unidad de control que pertenece o que pretende, mejor dicho, evitar complejidades, y además de esto implementa algunos tipos de cableado. Esta está basada en la utilización de una memoria de control que almacena las microoperaciones necesarias para ejecutar cada una de las instrucciones. En esta unidad de control tenemos que adicionalmente tiene una unidad de control microprogramada, que es la arquitectura CISC, son sus siglas, que se utiliza mucho en la unidad de control de microprogramación. La ejecución de esta instrucción implica realizar una serie de microoperaciones que cada operador activa de manera conjunta y controla, y pueden ser representadas por un bit. La representación del conjunto de todas estas señales de control de algún modo se denomina dentro de este sistema palabra de control. Ahora, seguidamente hablándoles continuando sobre el tema de la unidad de control microprogramada, tenemos que ellos también tienen una microconstrucción, que es la notación utilizada para describir el conjunto de microoperaciones que realiza o se realizan de manera simultánea en un periodo determinado. Y estos también a su vez ejecutan o son la ejecución de una microconstrucción que implica activar las señales de control correspondientes de estos microprocesadores, y además efectúan de manera directa la microconstrucción siguiente, que sería esta que les voy a aplicar acá, que tenemos que en cuanto a eso de la microinstrucción, tenemos que esta almacena una memoria de control. Por lo tanto, cada una tiene asignada una dirección diferente dentro de lo que es el sistema. Además, esto para especificar la secuencia de ejecución de las microinstrucciones, se necesita la información de la misma para controlar o de algún modo tener la palabra clave para el control de la misma, y esta información adicional da origen a dos tipos básicos de microinstrucciones, ¿no? Que serían la dirección, condición y la palabra de control.
Se añade la palabra de control en un campo de expresar una condición y un campo para especificar la dirección de la microconstrucción de la manera siguiente. Al ejecutar cada una de estas condiciones, se hace que se cumplan. Y también tenemos que los bits de la palabra control representan directamente el control de dicha señal. Ahora, hablando de lo que es los microinstrucción vertical, que tenemos que es el conjunto de microinstrucciones necesarias para ejecutar una instrucción de un lugar determinado, o microcódigo o firmware, como dice sus siglas en inglés. Como cada instrucción realiza tareas diferentes, es necesario que un microprograma diferente para cada una de ellas. Una vez que esto se ejecute o entre en juego la instrucción, se denota o aplica las instrucciones de la arquitectura como tal. Bien, esta ha sido toda mi exposición o nuestra exposición. Saludos y esperemos que les haya gustado y hayan adquirido más conocimientos.